Bien, durante las próximas 2 semanas estaremos compartiendo con ustedes un breve taller sobre el estudio de la Biblia. Y en la primera entrega de este taller estaremos hablando sobre algunos métodos de estudio bíblico. Y en la segunda entrega estaremos resolviendo algunas dudas que puedan presentarse a la hora de sentarnos a estudiar las Escrituras. Ahora, siguiendo con nuestro esquema, esta semana queremos compartir con ustedes algunos métodos de estudio bíblico, pero más allá de hacer una entrega teórica, junto con los pastores David y Mark, nos hemos propuesto compartir con ustedes nuestros propios métodos de estudio bíblico. Es decir, en esta sesión vamos a compartirles el cómo es que nosotros estudiamos y entendemos la Biblia. Ahora bien, sabemos que estos métodos no son los únicos ni los que son más fáciles para todos. Asimismo, tampoco es nuestra idea obligarlos a escoger entre uno de ellos o invitarles a evaluar cuál de nuestros métodos es el mejor. Al contrario, nuestro deseo es que esta semana, en primer lugar, ustedes puedan ver cómo es que sus pastores estudian la Biblia, a la vez que ustedes también elaboran su propio método o quizás nutren sus formas de estudio bíblico considerando algunas de las ideas que les propondremos en los siguientes videos. Ahora, siguiendo con estos objetivos, hemos escogido el pasaje de Efesios capítulo 1 y versículos 15 al 23 como ejemplo para presentar la forma en cómo estudiamos las Escrituras. Bien, ante la pregunta, ¿cómo estudio la Biblia o qué método utilizo para estudiar la palabra de Dios? Bueno, yo les puedo decir que normalmente comienzo mis estudios siguiendo el siguiente esquema. Este método consiste en 4 pasos. En primer lugar, identificar. En segundo lugar, leer y entender. En tercer lugar, analizar y responder. Y finalmente, resumir. Ahora, ¿en qué consiste cada uno de estos pasos? Bueno, vayamos adelante. En primer lugar, por identificar, me refiero a reconocer las generalidades del texto que me he propuesto estudiar. Es decir, identificar cosas globales que me ayuden a poner un contexto básico de lo que voy a leer y analizar en los pasos siguientes. Y para ello me hago preguntas tales como ¿cuál es el texto bíblico que voy a estudiar? ¿A qué libro o sección de la Biblia pertenece? ¿Cuál es su género? ¿Y quién fue su escritor? Entre otras preguntas. Ahora bien, tomándome del ejemplo que nos hemos propuesto presentar, entonces puedo responder estas preguntas diciendo que el texto es Efesios 1 del 15 al 23. Este se ubica en el Nuevo Testamento y lleva por título a los Efesios, según la Biblia Reina Valera 1960. Además, esta es una carta en cuanto a su género y su autor es Pablo, quien también escribe desde la cárcel. Después de haber identificado bien el pasaje bíblico, paso a la siguiente etapa, que es leer y entender. En este punto mi objetivo es familiarizarme con el texto e intentar entender lo que estoy leyendo, dejando obviamente que el texto me diga qué es lo que está diciendo. Y para ello procuro leer varias veces la carta y leerla completa para no perderme nada del contexto ni de las ideas generales que trata el autor. Además, intento leer bien, pausadamente y respetando todos los signos de puntuación, así también evitando saltarme las secciones conocidas o las palabras o frases que son difíciles, ya sea por su pronunciación o por la idea que comunica. Además, en esta etapa hay veces que prefiero escribir el pasaje, en otras ocasiones memorizo el texto y en otras lo recito en voz alta poniendo entonaciones a modo de dramatización. Por ejemplo, dice el verso 15: Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria,
os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Bueno, algo así. Además de todo ello, en esta etapa acompaño mi lectura con otras versiones que son más modernas en cuanto a su lenguaje, y también aprovecho de anotar algunas ideas que sigo sin entender a pesar de las reiteradas lecturas. Y finalmente, en esta etapa de lectura y entendimiento, mantengo siempre presente la necesidad de bañar todo el estudio en oración. Y de hecho no solamente lo tengo presente en esta etapa, sino que en realidad hasta el final del estudio procuro mantener siempre presente la necesidad de bañar todo esto en oración, sabiendo por supuesto que es Dios quien puede iluminar mi entendimiento para conocerle más y mejor. En la tercera etapa, la de analizar y responder, mi objetivo es profundizar mucho más en el texto que he escogido. Y de hecho, aquí comienzo a desmembrar sus secciones e intentar analizar bien qué es lo que está diciendo el autor y por qué. Y para ello, guío mi estudio con preguntas que por lo general van de lo macro a lo micro, o de lo general a lo particular. Y bien, en este ejemplo de Efesios 1, del 15 al 23, la primera pregunta que hago es: ¿qué está haciendo el autor en esta sección? ¿Qué está haciendo? ¿Está enseñando, exhortando, saludando, orando, finalizando su mensaje, recordándole algo a sus hermanos, etcétera? Y en este ejemplo la respuesta es: Pablo está orando o también hablando acerca de sus constantes oraciones por los efesios, lo que se puede ver en el versículo 16. Siguiendo con esta idea de la oración de Pablo, ahora me pregunto, ¿qué motivó a Pablo a orar por sus hermanos? Y según el verso 15, la respuesta es recordar las bendiciones de Dios en Jesucristo, que es algo que forma parte del contexto de esta oración, y también el escuchar sobre el buen testimonio de sus hermanos, tanto la fe en el Señor Jesucristo como el amor hacia los creyentes. La siguiente pregunta ahora es: ¿qué está pidiendo Pablo en su oración? Según el verso 17, Pablo está pidiendo que Dios le dé a sus hermanos de Éfeso más conocimiento de Él, es decir, que le conozcan más, que conozcan más a Dios. Ahora, una pregunta que ahonda mucho más en esta idea es: ¿para qué ora Pablo por más conocimiento de Dios? Bueno, la respuesta la encontramos en los versos 18 al 19, donde dice Pablo que es para que sus hermanos sepan, y sepan tres cosas. En primer lugar, cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado, hablando de Dios. En segundo lugar, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y tres, cuál la supereminente grandeza de su poder para los creyentes. Este, hermanos, es el corazón de la oración de Pablo. Esta es la razón que explica el para qué Pablo ora por más conocimiento de Dios. Por lo que, fijándome de la importancia de esta idea, pongo aquí rápidamente una nota que me recuerde estas tres ideas, de las cuales voy a profundizar un poco más. Bien, siguiendo con las preguntas que van más al detalle, comienzo a analizar un poco más sobre el concepto de esperanza, herencia y poder. Por lo que me pregunto, dentro del contexto de la carta, ¿a qué esperanza se refiere Pablo? Es decir, ¿qué más dice Pablo acerca de esta esperanza en su carta? Bueno, como verán, haber leído toda la carta varias veces tiene sus beneficios porque rápidamente puedo recordar que esta esperanza de la cual Pablo habla es una esperanza a la cual Dios nos ha llamado. Además, es una esperanza que no teníamos antes, cuando vivíamos sin Cristo. Es una esperanza que nos ha sido dada por medio del Evangelio de Jesucristo y una que es común a todos los creyentes. Y con esta información ya tengo un buen acercamiento a lo que puede estar refiriéndose el apóstol. Pero voy a dejar de profundizar en esto porque en esta etapa de mi estudio no quiero perderme en los detalles y olvidar del panorama general de lo que está diciendo el apóstol aquí. Así que sigo con la siguiente pregunta que dice: dentro del contexto de la carta, ¿a qué herencia se refiere Pablo?
Bueno, al igual que la pregunta anterior, tras haber leído toda la carta, puedo responder que Pablo se refiere a una herencia que ha sido dada a los santos por medio de Jesús. Además, es una herencia que es de Dios, que pertenece a Dios, pero de la cual todos los creyentes, tanto judíos y gentiles, son copartícipes al estar en Cristo. Y además, esta herencia es segura porque el Espíritu Santo es la garantía para los creyentes de que va a ser recibida. Sigo con la siguiente pregunta, que dice, dentro del contexto de la carta, ¿a qué poder se refiere Pablo? Bueno, la respuesta es que Pablo se refiere al mismo poder que le ha hecho predicador del Evangelio y que a su vez está disponible a los creyentes porque es un poder que viene de Dios y que fortalece y actúa en los creyentes. Y más directamente, es el mismo poder que operó en Cristo cuando Dios le resucitó de los muertos y le sentó a su diestra en los cielos y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y aquí, bueno, pongo una pequeña nota para recordarme la importancia de seguir profundizando en estos temas. Pero, como ya dije, no es mi deseo detenerme del todo en los detalles, así que sigo adelante con los cuestionamientos y vuelvo a preguntarme, según lo que estoy leyendo, ¿qué alcance tiene la autoridad de Jesús? Bueno, la respuesta es que Jesús tiene autoridad sobre todas las cosas, ahora y siempre, según el verso 21. Y finalmente me pregunto, ¿qué lugar ocupa la iglesia dentro de todo este esquema? Y allí veo que Pablo dice que la iglesia está bajo la autoridad de Jesús y ella es el cuerpo de Cristo, Jesús es su cabeza y como cuerpo es la plenitud de Él. Y aquí yo nuevamente pongo una notita para volver a estudiar este tema con mayor profundidad un poco más adelante. Bien, ahora que ya he analizado mucho mejor el pasaje, voy a escribir un resumen en mis propias palabras para tener un registro de lo que está diciendo la Biblia en estos versos. Y mi resumen dice así. En Efesios 1, del 15 al 23, Pablo, después de haber recordado las bendiciones de Dios en Cristo y las evidencias de la fe de sus hermanos, ora a Dios y pide que ellos crezcan en el conocimiento de Dios y de esta manera comprendan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado, las riquezas de su herencia y la grandeza del poder que operó en ellos, sabiendo que Dios está obrando en ellos según el mismo poder que operó en Jesucristo cuando le resucitó de los muertos y le sentó a la diestra de Dios sobre todas las cosas como cabeza de la iglesia. Con esto, hermanos, ya estoy mucho más preparado para plantear algunas preguntas de reflexión que me ayuden a meditar el texto para mí mismo. Es verdad que aún quedan varias cosas sin resolver, pero no quiero dejar de preguntarme cómo es que este texto afecta a mi vida. Así que es en este punto donde reflexiono y me digo, ¿por qué es importante crecer en el conocimiento de Dios? ¿Cuál es la esperanza a la que Dios me ha llamado? ¿Estoy viviendo de acuerdo a ella? ¿Cuál es mi herencia en Cristo? ¿Están mis ojos fijos en ella? ¿Me fortalezco en el poder de Dios? ¿Entiendo bien su poder y su uso? ¿Qué cosas voy a pedir a Dios en oración hoy? ¿Oraré como Pablo? Preguntas que por supuesto impulsan mucho más seguir estudiando este pasaje. Y bien, ese es el esquema que utilizo para estudiar las Escrituras. Identificar, leer, analizar y resumir. O en una sigla, hilar. Ahora, como ya he mencionado, todavía me quedaron varias cosas que seguir estudiando, así que este mismo día u otro voy a tomar lo que he hecho y vuelvo a comenzar, pero ahora en un nivel más profundo. Y luego, un poco más profundo. Y todo lo hago recordándome que el propósito de mi estudio es que Dios me enseñe más acerca de Él para que yo lo pueda llevar de manera práctica a mi propia vida. Así que hermanos, de esta manera es como estudio la Biblia.